Bueno, pues lo prometido es deuda. Tenemos que hablar de la situación de la mayor economía del mundo, que por cierto, para el Fondo Monetario Internacional va a crecer más de lo que anticipaba en el mes de octubre. Ayer les reportábamos los datos de México, Brasil y Argentina en el nuevo panorama económico del Fondo Monetario Internacional. Pero el día de hoy queremos hablar de Brasil en relación con este anuncio peculiar. La Corte Suprema que está dando luz verde para que se investigue al ministro de Salud en funciones, al ministro, después del colapso del sistema hospitalario en Manaus, en el estado de Amazonas, la semana pasada, un colapso que él mismo reconoció, y dentro de ese colapso, lo que sucede después, un ministro que llevaba 4 días también en el estado de Amazonas viendo qué estaba sucediendo con la cantidad de contagios, pero en particular con la falta de oxígeno. No había oxígeno. El tema fue tan dramático que en 2 días, bueno, murieron 40 personas asfixiadas de asfixia, y hay que decir que el tema del oxígeno no es exclusivo de Brasil, ni es un problema que surgió a raíz de la pandemia, solo se exacerbó. Pero en el caso de Brasil, lo que nos llama la atención poderosamente es este pedido de investigación al propio ministro de Salud desde el sistema judicial, que ha dicho va esta investigación. Ese es el planteamiento, y ahora traemos ya a Paulo Sotero del Woodrow Wilson Distinguished Fellow y quien desde hace mucho tiempo nos ha acompañado para hacer estos análisis con mucha perspectiva, la única perspectiva que debe estar aquí, que es la de los brasileños. ¿Cómo estás, Paulo? ¿Qué me dices? Estoy bien, Gabriela. Sobre este tema de la entrada de la Suprema Corte en este tema de COVID, creo que es un reflejo de la pérdida de autoridad del Ejecutivo. La Suprema Corte se voluntaría básicamente para cumplir un papel que no es suyo, ¿no? La Suprema Corte debe cuidar de la constitucionalidad de las leyes. Lo que está haciendo en este campo y también en otros es de sustituirse al gobierno y a determinar investigaciones, etcétera. Esto viene obviamente del tiempo en que estábamos metidos en corrupción fuerte, ¿no? Del tiempo del Partido de los Trabajadores y después, pero es algo que creo que es inconsecuente al final, causa mucho ruido. Ahora, por ejemplo, hay demandas de impedir a Bolsonaro de seguir en el poder. No creo que esto tenga mucha fuerza para seguir. Él sigue teniendo un apoyo ahí en la población y en el Congreso, pero así es. Y la acción de la Suprema Corte, yo creo, Gabriela, es un acto que refleja la desesperación, ¿no? Porque de un país donde las instituciones funcionan muy precariamente en este momento. Ok, dos cosas para subrayar de lo que acabas de decir. Esto es entonces una movida más simbólica, y digo, al presidente Bolsonaro fue electo democráticamente, y entonces ahí es en donde me dices, esto no tiene mucha tracción en cuanto a pedidos para removerlo del cargo. Pero además estamos hablando de un país en democracia, un país que conoce la experiencia también de la dictadura, y entenderíamos que el respeto por esa democracia es importante, aun cuando el líder en este momento pues ha demostrado que no cree en la ciencia, ha promovido, digamos, soluciones que no son científicamente probadas. Human Rights Watch lo señaló al presidente de Brasil como haber tenido con estas conductas corresponsabilidad en más contagios e incluso en fallecimientos, pero lo que ha pasado con el ministro de Salud es más un acto simbólico que una situación que tenga un futuro con consecuencias, ¿correcto? Sí, correcto, Gabriela. Este señor que es un general, que se dice ser de logística, ¿no? Un general de logística, me imagino, debería saber que los tanques de oxígeno deberían estar donde son necesarios. Pero como todo en este gobierno, o como casi todo, hay algunas áreas en que se controlan, que hay gentes más o menos competentes cuidando, pero es así.
y no se ve mucho cuál es la salida. Elecciones tardan, son al final del próximo año y vamos a ver lo que pasa en la economía, ¿no? La economía en Brasil es una economía muy grande, está se recuperando desde una base muy, muy baja, pero ahí tampoco es algún alivio para la gente. Incluso la ayuda que fue aprobada por el Congreso, ayuda de emergencia a la gente, esto ya está terminando porque no hay plata, no hay fondos en el gobierno. Esto está agravando una situación que ya era muy seria y va a seguir muy seria, ¿no? Es un colapso. No diría que es un colapso de gobierno, de instituciones, pero demuestra, expone los problemas. Y es una situación curiosa porque mismo la gente que está ahí en las posiciones de liderazgo no tiene nada a ofrecer a la población en términos de esperanza, ¿no? Que aquí vamos por este camino y tal vez alcancemos algo más promisor, más virtuoso. No tenemos esto, la gente en Brasil está muy desesperanzada. Y esto muy importante lo que dice Paulo, porque si algo nos han dicho, y la verdad que lo hemos probado, es que esta es una carrera contra el tiempo. Así que si un gobierno activa soluciones fiscales, monetarias y de ayuda, tendría que estar activando el otro carril, que es el sanitario, para que valga la pena y no se quede como Brasil, como dice Paulo, pues esto va a generar una presión brutal sobre las finanzas públicas. La ayuda se estuvo dando, y ahora tienen este problema de que la situación no mejora. Para ponerlo en perspectiva rápidamente, déjame decir, Paulo, el día de ayer que el mundo marcaba más de 100 millones de contagios, Brasil es el tercer país en todo el planeta con mayor número de contagios, casi 9 millones, está por llegar a los 9 millones de contagios, y es el segundo país en todo el mundo, después de Estados Unidos, por cierto, en donde hay mayor número de muertes. Ya estamos hablando de casi 219,000. Ese es el contexto en el que se tiene que entender esta conversación, Paulo. Las vacunas, tú sabes que ha habido hasta pleitos entre el presidente y el gobernador de Sao Paulo, que si la vacuna china funciona, que si no, etcétera. Esto también es más ruido, esto se va a ver reflejado en la aplicación de las vacunas. Gabriela, esto es más ruido en este momento. Desafortunadamente, esta situación se está tratando entre políticos. Brasil es uno de los países en el mundo en desarrollo que tiene capacidad de producción de vacunas. Esto es reconocido. Desafortunadamente, los doctores, los científicos que deberían estar en el liderazgo de esto, fueron alejados por un presidente negacionista de todo, de la pandemia, de clima, de política de clima. Y estamos el gobernador de São Paulo, Doria, que tiene unas posibilidades ahí como candidato el próximo año. Entonces son estas las informaciones que informan el debate, esta pelea entre Doria y Bolsonaro. Realmente no es la urgencia, la emergencia de la pandemia que mata a un montón de brasileros, 1,000 brasileros por día. Es así, si Bolsonaro tuviera un momento de iluminación, echara a su ministro de salud, tendremos en Brasil un montón de gente para sustituir con equipos de científicos muy preparados y que conocen este tema muy bien, que colaboran hace años con sus amigos, sus colegas de otros países. Brasil es uno de los países que debería tener en este momento la responsabilidad de producción de vacunas, no solamente para Brasil, pero también para otros países vecinos, etcétera. Pero desafortunadamente, cuando se tiene un liderazgo de la calidad que desafortunadamente tenemos hoy, de mala calidad, tenemos estas consecuencias. Vamos a pagar el precio de este fracaso por muchos años.
Qué importante lo que dices, porque es como decir la reputación internacional de Brasil en relación con la producción de vacunas ha quedado en segundo plano por estos ruidos políticos y también por el liderazgo que ha sido confuso, controvertido, polémico y como dices, no pensando en la reticencia a la vacunación. Pues no sé si decir que el presidente Bolsonaro no va a ayudar con sus posturas, aunque el presidente Bolsonaro ha dicho que cada quien es libre de vacunarse y que espera que la Corte y que las autoridades respeten la suya, que la suya es voluntad de no vacunarse. Yo preguntarte entonces, ¿cómo estás previendo que sea este 2021 para Brasil? Va a ser más un año mediocre, ¿no? Es un año en la economía, sí se recupera, pero va a estar donde ha estado durante los últimos años, muy abajo de sus posibilidades, con pérdidas importantes digamos, de posibilidad de empleo a la gente, de posibilidades de ascensión social, que fue una área en que Brasil, como creo que también México en algún momento en el pasado, tuvieron importantes progresos, ¿no? Hay que recuperar mucho. No, personalmente me gustaría de ser un poco más esperanzoso y decir que no vamos a retomar el buen camino, pero no hay ninguna evidencia de esto. La oposición está desarticulada. Sí, se intentan impeachment de Bolsonaro, hay articulaciones en torno de nombres candidatos para la elección de octubre del próximo año, pero la figura dominante desafortunadamente todavía es este presidente que es claramente despreparado para estar donde está. Fue electo por el pueblo brasileño en una circunstancia muy especial después de una sucesión de escándalos de corrupción sobre la cual conversamos muchos, ¿no? En la época, pero ahí estamos, ¿no? Como decía, es un momento muy triste, de poca esperanza, pero los países encuentran en sus momentos difíciles las crisis, generan liderazgo, líderes, ¿no? Esperemos que así sea en Brasil, que así sea en México y a como ha ocurrido ya aquí en Estados Unidos, ¿no? La administración Biden es producto también, una respuesta de una crisis muy seria de liderazgo, de un liderazgo bastante negativo que hemos tenido aquí en Estados Unidos, ahora con esperanza, pero todo muy difícil, Gabriel. Creo que no hay que subestimar el grado de dificultad de esta realidad con que defrontamos ahora. Pues lo tienen ustedes ahí la perspectiva de Paulo Sotero de Wilson Center, director del instituto, fundador, mejor dicho, del Instituto Brasil para esta organización. Te agradezco siempre esta perspectiva y tienen ustedes ahí la visión de Brasil desde la óptica de un brasileño experto en la materia sobre lo que estamos viendo y las últimas noticias. Ten buen día, gracias. Buen día, Gabriel.